Buenas tardes muchachos. Les voy a cumplir lo que yo les había prometido y es un video sobre homomorfismos de grupos. La ventaja que tenemos ahora es que ustedes ya han visto homomorfismos de anillos. Entonces aquí vamos a tomar dos grupos. Así, entonces observen que aquí este es el grupo G con una operación punto y este es el grupo G' con una operación estrella. Como siempre, recuerden que es muy importante tener en cuenta en cuál grupo están para así saber en cuál operación es la que están haciendo. Entonces vamos allá, una función f de G en G' se llama homomorfismo de grupos si satisface una sola condición. Entonces que para todo A y B que están en G, cuando yo haga así f de A punto B, esto va a ser igual a f de A estrella f de B. Observen entonces lo que yo siempre les había explicado, es que este producto acá, A por B, es un producto que estamos haciendo en el grupo G. Observen que por eso aparece la operación punto. Mientras que acá es la operación estrella, pues porque claro, f como es una función de G en G', pues f de A ya es un elemento de G' de acá. Y f de B también es un elemento de G' y la operación entre ellos va a ser estrella. Entonces va a ser esa función f, va a ser un homomorfismo de grupos cuando se cumple esta igualdad para cualquier A y B que estén en el grupo G. Recuerden, este es producto en G. Y este va a ser un producto en G'. Listo, veamos algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, tomemos por ejemplo aquí que G y G' dos grupos cualquiera. Entonces vamos a denotar aquí que va a ser, vamos a suponer que E' es el neutro en G'. Y entonces definamos F de G en G', donde para cualquier X que yo tome, su imagen va a ser precisamente el E', que es el neutro de G'. Entonces, ¿qué nos dice esta función? Para cualquier elemento de acá, del grupo G, es enviado en donde f de X va a ser E'. Y E' es el neutro acá en G'. Eso es una función constante. Cualquier elemento de G va a ir a donde? A E'. Observen que eso es como si yo tuviera que fuera mi grupo G. Yo tuviera por acá mi grupo G'. Aquí que está la función f y acá está el elemento especial E'. Y entonces significa que todos los elementos de aquí van a caer a ¿dónde? Al E'. Eso es lo que me está diciendo esta función. Y entonces observen, si yo tomo dos elementos acá, sean A y B, que están en G, yo necesito calcular f de A por B. Así, f de A punto B. Resulta que A punto B, como A y B son elementos del grupo G, A punto B es otro elemento de G. Entonces, f, cuando yo lo evalúo en este elemento, que es otro elemento del grupo G, ¿qué me dice la función? Cualquiera que tome lo envía en donde? En E'. ¿Listo? Entonces eso es igual a E', pero E' es igual a ¿qué? A E' estrella E', pues porque es el neutro acá en el conjunto G', y esto es lo mismo que escribir f de A estrella f de B. Y observen que se cumple la condición, f de A punto B es igual a f de A estrella f de B. Con eso entonces concluimos que f es un homomorfismo de grupos. Listo, ese sería nuestro primer ejemplo de homomorfismo de grupos. Hay otros ejemplos que nosotros vamos a ver ahorita en detalle. No se les olvide tomar siempre la condición, ¿no? Que f de A punto B sea igual a f de A estrella f de B. Ahorita en el camino vamos a ver otros ejemplos donde vamos a intercambiar las operaciones. Aquí puede ser una suma de un producto, o puede ser producto y producto, etcétera, etcétera. Tomemos este otro ejemplo. Vamos a considerar un grupo G
grupo con la operación que tenga. En este caso vamos a asumir que es una operación G punto, y entonces lo que vamos a definir es esta función H que vaya de G en G, y donde para cada elemento X que yo tome defino H de X que es igual al mismo X. Observen que esa función es precisamente una función identidad, va del grupo G en el grupo G, y recuerden que acá pues lógico, este G va a ser el mismo G de acá y la operación también va a ser la misma, es decir, si acá tengo la operación punto, aquí también va a ser la operación punto. Entonces yo tomo dos elementos aquí, A y B, H de A punto B. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La función me dice, tome cualquier elemento de G y envíelo al mismo. Entonces, H de A punto B pues va a ser A punto B. Y esto es lo mismo que H de A punto H de B. Y es exactamente lo que queremos probar. H de A punto B es igual a H de A punto H de B. O sea que esta función H es homomorfismo de grupos. Observen que H, la forma como actúa H, pues como es, como la función identidad. Entonces este precisamente es el homomorfismo identidad. Homomorfismo identidad. Miremos otros ejemplos. Ya puedo borrar aquí que ustedes ya están manejando todos los conceptos. Entonces tomemos acá. Vamos a mirar el siguiente. Tomemos acá, este es más interesante todavía. Vea, vamos a tomar estos dos grupos R más, es decir, los reales con la suma, y vamos a tomar aquí R estrella, punto. Entonces observen que aquí tenemos el conjunto conocido para nosotros que son los números reales. Lo que pasa es que vea, en el primer grupo es los reales, todos los reales con la suma. Y el segundo grupo van a ser todos los reales menos el 0 con el producto. Y vamos a definir la siguiente función, H de R más, voy a colocarlo así para no perdernos de las operaciones que estamos usando, en R estrella punto. Y aquí entonces para cualquier X que yo tomo acá, voy a decir H de X igual a E a la X. Listo, entonces observen, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es probar que realmente esa función está bien definida. En los otros no había problema porque siempre la imagen de la función iba a caer en el otro conjunto en el que queríamos. Acá observen, tomamos un elemento aquí en los reales cualquiera y lo que hay que probar es que H de X va a caer aquí precisamente en el conjunto de llegada que es R estrella, es decir, los reales menos el 0. Pero aquí lo que digamos que debemos tener en cuenta esto, ¿no? Si X está en R, sabemos que siempre que nosotros tomamos un real cualquiera, E a la X, este E a la X, recuerden la función exponencial. La función exponencial tiene dominio todos los reales y el recorrido de esa función es todos los reales mayores que 0. Es decir, esta función, ¿cierto? Nunca me va a dar 0. Es decir, E a la X siempre va a ser un valor mayor que 0. Eso significa que F de X es diferente, va a ser un real diferente de ¿quién? De 0. O sea que F de X va a pertenecer ¿a dónde? A R estrella. Listo, con eso entonces queda la función, queda bien perdón, aquí no es F sino es H. H de X. Entonces esa función H es una función bien definida. Toma un real y lo asocia y lo envía a otro real distinto de 0. Ahora nosotros lo que debemos probar, determinar es si es un homomorfismo de grupos o no. Entonces tomamos dos elementos acá, sean X y Y, que están en R. Y lo que hacemos es H, observen aquí la operación, X más Y. Esto va a ser como se define la función, es E a la X más Y, pero esto como es una exponencial, esto es lo mismo que escribir que E a la X por E a la Y. ¿Sí ven? Y acá entonces ya podemos, observen cómo se pasa de una suma a un producto. Entonces esto aquí es igual, pues esto va a ser igual, y este precisamente E a la X es H de X por H de Y. ¿Sí ven? Entonces repitamos, tomamos dos elementos X y Y cualquiera en R y hacemos H de X más Y, que es la operación de acá. Y eso es igual a E a la X más Y, igual a E a la X por E a la Y, y esto es precisamente H de X por H de Y, que es la operación acá en R estrella punto. O sea que
esa función h, es un homomorfismo de grupos. Dense cuenta lo interesante, y es que la función exponencial se puede ver como un homomorfismo de grupos, ¿sí o no? De grupos.